Bienvenidos a esta cuarta clase del curso Poder de lo Alto, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Espero que estamos disfrutando estas clases, que podemos aprender cosas prácticas que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de el Espíritu Santo como el sello de nuestra salvación. Pidamos a Dios que Él prepare nuestros corazones para estudiar este tema esta tarde. Padre amado, gracias por la oportunidad de estudiar juntos tu palabra. Quiero pedir, Señor, que tú nos des entendimiento espiritual ahora. Padre, quizás vamos a escuchar cosas nuevas. Quiero pedir, Padre, que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y, Padre, que esta clase pueda ser muy útil para nosotros como creyentes. Acompáñanos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, ¿de qué se trata este tema de el Espíritu Santo como un sello? Aquí podemos ver un par de sellos a la derecha, ese sello hecho de cera encima de un papel, un documento, y a la derecha un implemento que se usa para marcar, establecer el sello. Sabemos, me imagino, que hay varios usos de un sello hoy en día y en los tiempos antiguos. En los evangelios leemos que cuando enterraron al Señor Jesús en la tumba, colocaron una piedra a la entrada y los soldados romanos sellaron la tumba. El propósito, obviamente, de ese sello era impedir que alguien ingrese a la tumba sin que se sepa. El sello tenía que estar intacto. De igual modo, a la derecha, un sello encima de un sobre. Indica que nadie ha abierto el sobre está intacto. Pero en los pasajes bíblicos que vamos a estudiar, donde el apóstol Pablo usa la palabra sello del Espíritu Santo, vamos a notar que el apóstol Pablo no explica qué es lo que el sello hace. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reflexionar. Tenemos que pensar en el tiempo de Pablo, cómo se usaba un sello, pero más importante es dentro de todo el concepto de la salvación y los versículos donde se usa el concepto de sello. ¿Qué es lo que se está queriendo enseñar? Vamos a tener que aplicar nuestras mentes para pensar y suplir lo que el apóstol Pablo no hace explícito. Y eso necesitamos que el Señor nos pueda ayudar en el estudio. En el Nuevo Testamento y a la luz de la palabra de Dios, el sello apuntaba a dos cosas. En primer lugar, indicaba que algo era auténtico. El sello al fin de una carta indicaba que era una carta auténtica. Realmente venía del rey o la autoridad debida, porque ahí estaba el sello del rey. El sello indicaba era una carta auténtica. Pero también un sello se usaba para indicar pertenencia. El primer siglo se practicaba todavía en el Imperio Romano la esclavitud. Los esclavos tenían una marca en su hombro quizá. Esa marca indicaba no solo que era esclavo, sino a quién pertenecía. En ambos casos, el sello brindaba seguridad. También brindaba protección. Indicaba que esto pertenece a cierta persona y por lo tanto nadie debe tocarlo. Aplicándolo al Espíritu Santo, veamos en primer lugar el pasaje en Efesios 1, el versículo 13. Escuchemos la palabra de Dios. En él, hablando del Señor Jesús, en él también vosotros, los creyentes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Notemos ahí el orden, hermanos. Primero hay el escuchar la palabra de verdad. En ese contexto había la fe en Cristo para la salvación.
Y en tercer lugar, venía el sello del Espíritu Santo. Tenemos también en 2 Corintios 1, el versículo 22, donde el apóstol Pablo dice que también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como una garantía. Así que tenemos el sello ahí también, que es lo que un creyente tiene. Así que la Biblia enfatiza que el Espíritu Santo, además de ser las arras o el adelanto de nuestra salvación, el Espíritu Santo también es el sello de nuestra salvación. Todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es una gran verdad. Y el Espíritu Santo es el adelanto, la garantía de nuestra salvación. Sin embargo, aquí en el texto en Efesios, Pablo da a entender que ser sellados por el Espíritu Santo es, por lo menos en algunos casos, una obra posterior al nuevo nacimiento. Quiero que presten atención a eso. Una obra del Espíritu Santo posterior al nuevo nacimiento. Eso nos lleva a afirmar que aunque todo creyente tiene el Espíritu Santo, tiene las arras del Espíritu Santo, no todos quizá han sido sellados por el Espíritu Santo, o por lo menos no son conscientes de esa obra del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, ustedes encontrarán, si leen comentarios o escuchan prédicas de Efesios 1 o 2 Corintios capítulo 1, van a encontrar que no todos los predicadores están de acuerdo. Algunos dicen el sello ocurre al mismo tiempo que el nuevo nacimiento. Otros dicen no, el sello ocurre después del nuevo nacimiento. Lo que podemos estar completamente de acuerdo es lo siguiente: todo creyente tiene el Espíritu Santo. Ahora, si tiene el sello o no, si ha sido sellado o no, va a depender en parte de lo que el Espíritu Santo hace como el sello. Obviamente, para Dios estamos sellados, ¿no es cierto? Pero ¿qué de nosotros en nuestra experiencia? Es lo que vamos a estar estudiando en esta clase. Cómo el sello impacta nuestra vida cristiana en forma personal. Antes de empezar a estudiar la vida del creyente, notemos que el Señor Jesús, Él también fue sellado como el Mesías. Si miramos en nuestras Biblias en Juan capítulo 6 y el versículo 27, leemos lo siguiente: Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y aquí están estas palabras: porque a este señaló Dios el Padre. La Reina Valera traduce de esa manera: a este, al Hijo de Hombre, el Señor Jesús, el Padre lo señaló. Pero en el texto original, el verbo no es señalar, el verbo es sellar, como lo tenemos en esta versión delante de ustedes. Sobre este hombre, el Hijo del Hombre, ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Así que qué interesante. El mismo Señor Jesús fue una persona que tenía un sello, había sido sellado. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, en el contexto de Juan capítulo 6, uno podía decir que la manera que el Padre ha sellado para indicar este hombre Jesús de Nazaret, él es el auténtico Mesías. La gente, ¿cómo podía estar segura que Jesús de Nazaret era el verdadero Mesías, no un impostor? Bueno, el Padre lo había señalado como el Mesías, lo había sellado. ¿Pero en qué manera? Bueno, podría ser a través de los milagros que Cristo hacía. Recordemos el contexto aquí de Juan 6.
había hecho el gran milagro de alimentar a los 5,000. Y pueden ver ustedes lo que pasó al final. Miren Juan 6, versículos 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pueden captar entonces, el Señor hizo este tremendo milagro y para la gente fue suficiente para saber: este hombre es el Mesías. Así que podríamos decir que los milagros que Cristo hacía eran el sello que indicaba Él es el verdadero Mesías. Pensemos en el capítulo 5 de Juan, versículos 36 y 37. ¿Qué leemos aquí? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Así que si analizamos esos versículos, vamos a ver en primer lugar, versículo 36, Cristo dice: yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Entonces, lo primero que evidenció que Jesús de Nazaret era el Mesías fue el testimonio de Juan. Ningún otro pretendiente a ser Mesías tuvo un mensajero que anunció su venida como Juan el Bautista. El testimonio de Juan selló, marcó a Jesús de Nazaret como el Mesías. Pero aquí en versículo 36 de Juan 5, Jesús dice que hay un mayor testimonio que el de Juan. ¿Cuál es ese mayor testimonio que lo señala o lo sella como el verdadero Mesías? Bueno, dice: las obras que yo hago dan testimonio de mí. No solo alimentar a los 5,000. En capítulo 5, el Señor levantó a un cojo y a lo largo de su vida hizo miles de milagros. Era claro que esos milagros lo sellaban como el verdadero y auténtico Mesías. Pero en versículo 37 de Juan 5, el Señor añade un tercer testimonio. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y luego procede a hablar: nunca habéis oído su voz. Sí que se acuerdan que cuando el Señor Jesús fue bautizado, una voz del cielo le habló al Señor: este es mi Hijo amado, en él tengo gran complacencia. Esa voz claramente señaló y selló a Jesús de Nazaret como el Mesías. Pero aquí en Juan 6, el versículo 27, donde tenemos el verbo selló, el Hijo del Hombre ha sido sellado. Me parece que se refiere más bien a la experiencia de Cristo cuando fue bautizado. El Espíritu Santo en forma de paloma vino sobre él. Y Juan el Bautista, él mismo confesó que el Padre le había dicho: sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo y permanecer en él, ese es el Mesías. Así que cuando Juan vio al Espíritu Santo en la forma de paloma descender sobre Cristo, eso confirmó para Juan: este hombre es el Mesías. Y fue sobre la base de esa identificación que Juan anunció, dio testimonio verbal: este es el Mesías. Y fue gracias a la presencia del Espíritu Santo en el Señor Jesús que él hizo los milagros que él hacía. Así que me parece que la conclusión a la cual podemos llegar es lo siguiente: lo que señaló a Jesús de Nazaret como el Mesías fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo selló
para indicar a todo el mundo, este es el Mesías enviado por Dios el Padre. Ahora, ¿qué de nosotros como creyentes? Escuchemos lo que Pablo escribe en Efesios 4, el versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que el apóstol Pablo aquí recalca en un tercer versículo que el creyente, el verdadero creyente, es una persona que ha sido sellado. ¿Y para qué ha sido sellado? Dice Pablo, para el día de la redención. Es decir, el día del juicio final, cuando va a haber este juicio y se va a separar las ovejas de las cabras, los creyentes de los inconversos, será la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ese sello que va a indicar nuestra salvación y garantiza nuestra salvación por toda la eternidad. Hemos sido sellados para el día de la redención. Lo que Pablo está diciendo entonces es lo siguiente. El verdadero creyente puede estar 100% seguro de ser salvo. Puede ser tan seguro de ser salvo que nunca lo duda, nunca. Siempre en cuando ha tenido esta experiencia de ser sellado por el Espíritu Santo. Así que estamos entrando en una enseñanza muy importante para el creyente. Escuchemos lo que dijo el doctor Martin Lloyd-Jones, el predicador inglés del siglo XX. Y prestemos, hermanos, atención a estas palabras. Considero que son muy, muy importantes. El letargo espiritual que se nota en la vida de muchos creyentes. El letargo espiritual, esa frialdad, esa falta de entusiasmo, esa falta de compromiso, que lamentablemente, hermanos, vemos en muchos creyentes, ¿no es cierto? Su falta de gozo, su falta de entusiasmo espiritual, se debe a la falta de esta experiencia de ser sellados por el Espíritu Santo. ¿Habrán notado, hermanos, en su congregación cuántos creyentes van a los cultos del domingo y van con caras un poco tristes? Van por rutina. No parece que entienden lo grandioso que están haciendo. No parece que están yendo con una gran expectativa de este tremendo acto de adoración. Por eso llegan tarde, llegan desganados. Cuando empezamos a cantar, ¿cuántos no quieren cantar? Se distraen fácilmente, suena el celular. Hermanos, ¿por qué hay esta característica en la vida de tanta gente que va a la iglesia? Bueno, dice Martelo Jones, esta es la explicación. No han sentido el sello del Espíritu Santo en sus vidas. Ese es el problema. Tienen el Espíritu Santo, sí, si son creyentes, pero no han tenido el sello, esta obra del Espíritu Santo que los sella. Porque de haberlo tenido, sus vidas cristianas serían totalmente diferentes. Por eso, a criterio de Martyn Lloyd-Jones, la falta del sello del Espíritu Santo, de esa experiencia del Espíritu Santo, es una de las principales causas de la ineficacia de la iglesia en la actualidad. Y hay que reconocer, hermanos, que si nos comparamos con la iglesia primitiva en los primeros capítulos de los Hechos, la gran mayoría de nuestras congregaciones somos bastante ineficaces. Decimos que queremos ganar la ciudad para Cristo, pero venimos trabajando año tras año y casi ni un impacto hemos hecho en la ciudad. Ahora, ¿a qué se debe esta falta de eficacia? Bueno, dice Martyn Lloyd-Jones, se debe a la falta de el sello
del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, es urgente que prestemos atención a esta parte esencial de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, antes de avanzar más, permítame recalcar algo que dije en la clase anterior. El Espíritu Santo es una persona. Un sello no es una persona. Un sello es una marca que dejamos encima de un papel o un documento. Y por ser una simple marca, esa marca no hace nada. La marca no contribuye nada al papel. El sello no interactúa con el papel, una suerte de reacción bioquímica que cambia el papel. No, es simplemente una marca. Queda ahí tal como se puso. Y el papel tampoco es afectado por el sello. Repito, el sello es una metáfora del Espíritu Santo. El sello en sí es inerte, mas no el Espíritu Santo. Él es una persona. Esto es muy importante tomar en cuenta, hermanos. Por ser una persona, cuando hablamos del sello del Espíritu Santo, no estamos hablando de una simple marca en nuestras vidas que dice, aquí está el Espíritu Santo. No, estamos diciendo, el Espíritu Santo cumple la función de un sello. ¿Y cómo cumple la función de un sello? A través de las obras que él hace en el creyente para indicar esta persona a quién pertenece. Esta persona es o no es un verdadero creyente. Hay ciertas obras que el Espíritu Santo hace que logra lo que un sello hace en un papel. Lo que tenemos que estudiar es eso, hermanos. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo a través del cual Él nos sella para el día de la redención? Quiero que capten muy bien este tema. La primera obra que el Espíritu Santo hace en nosotros para cumplir este papel de sello, para que seamos sellados, es el Espíritu Santo nos da una gran convicción de ser hijos de Dios. Ahora pregúntate, antes de avanzar, tú mismo que estás escuchando el video, te pregunto, ¿eres un hijo de Dios? ¿Una hija de Dios? ¿Eres? ¿Estás 100% seguro? ¿Nunca tienes dudas? ¿Soy o no soy hijo de Dios? Esta convicción de ser un hijo de Dios, ¿lo tienes todo el tiempo? ¿Mañana, tarde y noche? ¿Nunca se va de ti? ¿O hay días que te olvidas o dudas, cuestionas que eres un hijo de Dios? Ahora, hermanos, la pregunta es importante porque la adopción para ser hijos de Dios es parte de la salvación. Todo verdadero creyente ha sido adoptado por Dios en su familia, como leemos en Efesios 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que es claro, ¿no es cierto? La Biblia afirma esto categóricamente. Todo verdadero creyente es un hijo de Dios. Dios lo ha adoptado. Dios el Padre sabe exactamente quiénes son sus hijos. Él no tiene ninguna duda al respecto. Él sabe exactamente a quién ha adoptado. Pero la triste verdad es que en nuestras congregaciones hay algunos creyentes que están seguros de ser hijos de Dios. Hay otros creyentes que piensan que lo son, pero a veces no están seguros. Y hay otros creyentes, verdaderos creyentes, que francamente pasan mucho de su vida dudando, ¿soy o no soy un hijo de Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay esta diferencia entre creyentes? Escuchemos Pablo en Romanos 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio
a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Capten esto? ¿Cómo puedo saber a ciencia cierta para nunca más dudar que soy un hijo de Dios? Bueno, necesito el sello del Espíritu Santo. Es el Espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo lo hace en forma constante y permanente, en tal manera que aquel creyente que ha sido sellado por el Espíritu Santo, esa persona nunca duda, nunca se olvida, nunca cuestiona que es un hijo de Dios. Lo tiene como algo tan inamovible en su corazón que está constantemente seguro y alegre de ser un verdadero hijo de Dios. Escuchemos estas palabras de un comentarista de antaño. El Padre que nos adopta no puede ser visto con ojos mortales, ¿no es cierto? Es más, la transacción de la adopción es algo espiritual que se efectúa en el cielo. Por lo tanto, solo puede ser conocido a través del testimonio sobrenatural que Dios concede aquí en la tierra. Noten eso. Solo puede ser conocido a ciencia cierta a través del testimonio sobrenatural que Dios concede a ciertas personas aquí en la tierra. Es un asunto sumamente importante para cada creyente que Dios en su misericordia no ha dejado la convicción de nuestra adopción a la conjetura, a la suposición personal. Creo que soy un hijo. Hermanos, qué triste vivir pensando, bueno, creo que soy un hijo y mañana no estoy seguro si soy un hijo de Dios. Es sumamente importante, dice Adam Clark, para cada creyente que Dios en su misericordia no ha dejado la convicción, la seguridad de nuestra adopción a simplemente una suposición personal. O peor todavía, al razonamiento inductivo. A las personas que dicen, mira, has orado esta oración, has pedido a Dios que te perdone, entonces eres un hijo de Dios. Ese es un razonamiento inductivo, ¿no es cierto? Es pensar, si has usado estas palabras, automáticamente eres hijo de Dios. No importa tu experiencia, no importa cómo vives, es un razonamiento inductivo. Esa oración te hace hijo de Dios. Totalmente falso. Por eso en muchas iglesias hay personas que han orado, han tomado decisiones, se han bautizado y no tienen la convicción de ser hijo de Dios. Claro, nunca lo hablan porque nadie más habla así en la iglesia. Y todo el mundo da a entender que sí, somos creyentes, somos hijos de Dios y la persona lo repite, pero cuando está a solas, cuando pasa por momentos difíciles, no tiene ninguna convicción de ser un hijo de Dios. Y eso no está bien, porque Dios en su misericordia, Él lo confirma por medio de su Espíritu Santo en el interior de la persona a quien Él adopta en Cristo Jesús. Así que si al escuchar esta clase, te das cuenta que tú no tienes esa seguridad. Que honestamente, examinando tu vida, te das cuenta, hay muchos momentos que yo francamente dudo si soy un hijo de Dios. Dios no quiere que tú vivas así. Es más, no es bueno que vivas así. Eso es lo que te quita el gozo, el entusiasmo en la vida cristiana. Hay una experiencia que puedes tener que te va a asegurar para siempre que eres un hijo de Dios. Es el sello del Espíritu Santo. Ahora aquí en Romanos 8:16, cuando Pablo dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, así traduce la Reina Valera, ¿no es cierto? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Aquí tenemos que notar
que el verbo en griego es sumartureo. Es un verbo compuesto. El verbo simple es martureo. Ese verbo significa testificar. La palabra sun al comienzo es, un, es una preposición. Y la gran pregunta es, esta preposición sun, ¿cómo se interpreta en el verbo sum martureo? En sí, la preposición sun es colectiva, significa juntamente con. Así que la traducción sería, da testimonio juntamente con, sum martureo. Pero hay ciertos verbos y ciertos usos de la preposición en griego donde se coloca con el verbo, como aquí, solamente para dar mayor énfasis al verbo. En ese caso significa eh, el Espíritu da testimonio firmemente. ¿Ok? Eso sería el uso enfático de la preposición. El Espíritu Santo da testimonio firmemente. El colectivo significa el Espíritu Santo da testimonio juntamente con. Ahora, la Reina Valera toma este verbo en el sentido enfático. Por eso traduce, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. ¿Ok? Así que yo tengo un espíritu humano, la nueva naturaleza, y según la Reina Valera, el Espíritu Santo habla a mi espíritu. Eso es el uso enfático. Pero miren ustedes cómo la NTV traduce este versículo. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu. Se une. No es hablar al, sino que se une a nuestro espíritu para que juntos confirmen que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo y mi espíritu se unen para confirmar que somos hijos de Dios. Hay dos testimonios entonces, mi espíritu y el Espíritu Santo, confirmando lo que mi espíritu siente. O la Reina Valera 2015. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, para muchos quizás les cuesta ver la diferencia, ¿ya? De repente tiene que detenerse, escuchar una o dos veces esta parte del video para captar bien cuál es la diferencia. Permíteme explicar un poquito más quizás. A través de la regeneración, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo? Bueno, nos da una nueva naturaleza, ¿no es cierto? Esa nueva naturaleza tiene ciertas características. Una característica de la nueva naturaleza que yo tengo es sé que soy un hijo de Dios. Esa nueva naturaleza intuye, siente que Dios es su Padre, que somos hijos de Dios, que Dios ha creado esta nueva naturaleza. En parte también lo sabe porque en Romanos 5, el versículo 5, el apóstol Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Ya? El amor del creyente hacia Dios. Ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y por eso el creyente ama a Dios y siente que Dios es su Padre. Ahora, entonces, la nueva naturaleza que tenemos ya de por sí intuye que es hijo de Dios. Y como el Espíritu Santo ha derramado en esa nueva naturaleza un tremendo amor para con Dios el Padre, eso recalca el hecho que la nueva naturaleza se siente hijo de Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Bueno, dice Pablo, el Espíritu Santo da testimonio juntamente con mi espíritu. Así que ahora tenemos un doble testimonio de que somos hijos de Dios. No solo la nueva naturaleza, sino también el Espíritu Santo se sume a la nueva naturaleza para confirmar que somos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esa obra del Espíritu Santo?
Porque francamente, hermanos, nuestro espíritu, la nueva naturaleza, aunque haya sido creado por Dios, es un poco voluble, es incierto, en parte porque la nueva naturaleza lucha contra la vieja naturaleza. Tenemos las dos naturalezas en nosotros y por lo tanto, a veces la nueva naturaleza va ganando y siento que soy hijo de Dios. Y luego la vieja naturaleza empieza a dominar y de repente me enfrío espiritualmente, o no leo la Biblia unos días, no oro unos días y ahora dudo que soy hijo de Dios. Y luego vuelvo al Señor, me reconcilio con Él y ahora la nueva naturaleza está segura otra vez, soy hijo de Dios. Y luego viene otra tentación y otra caída y otra vez estoy dudando, ¿soy o no soy hijo de Dios? Eso es el problema con el testimonio de la nueva naturaleza. Pero ¿qué del Espíritu Santo? Hermanos, el testimonio del Espíritu Santo es infalible. El testimonio del Espíritu Santo es constante. No depende de cómo yo me sienta. No depende de cómo yo estoy viviendo. No, cuando el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios, a partir de ese momento, yo sé categóricamente y nada puede quitar esa convicción. Puedo pasar por momentos de desánimo espiritual, hasta puedo pasar tiempos de desobediencia a Dios, pero aún en la desobediencia sé que soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no depende de la nueva naturaleza, ahora depende del Espíritu Santo. Él me ha sellado. Él ha dado testimonio que yo soy hijo de Dios. Y ese testimonio del Espíritu Santo es imborrable, imborrable. Ese testimonio es lo que llena el corazón del creyente de gozo y alegría y paz y confianza y optimismo y entusiasmo y obediencia al Señor, porque nunca cambia. El Espíritu Santo lo ha sellado. Esta persona es un hijo de Dios. Claro, Dios lo sabía todo el tiempo. Yo no lo sabía. Yo no estaba seguro. Yo era voluble hasta que el Espíritu Santo me selló y confirmó para siempre: yo soy un hijo de Dios. El testimonio del Espíritu Santo no se limita a una convicción mental de que somos hijos de Dios. No es solo algo mental, sino que genera en nosotros ciertas sensaciones como amor filial, confianza con Dios, seguridad. Esas cosas que es parte del testimonio del Espíritu Santo cuando nos sella, estas cosas nos motivan a amar a Dios, nos motivan a acercarnos a Él para disfrutar compañerismo espiritual con Él. Este es un derecho que los hijos tienen, no los siervos. Al mismo tiempo, nos incentiva a obedecer a Dios, porque francamente es difícil obedecer a Dios si no estás 100% seguro que Él es tu Padre. Hay muchos creyentes que no obedecen a Dios porque francamente no están seguros que Dios es su Padre y por lo tanto tienen temor. Si hago esto, esta cosa podría pasar o la otra consecuencia y eso me va a ir mal. Así que mejor no hago nada porque no sé qué va a pasar. No, un hijo de Dios no piensa así. Un hijo de Dios piensa: Dios el Padre quiere que yo lo haga. Yo no sé las consecuencias. Para mí parece riesgoso, pero tengo un Padre. Soy hijo de Dios. Mi Padre jamás me va a dejar. Así que tengo toda la convicción de obedecer al Padre en lo que Él me pide, porque yo sé que soy su hijo. Yo sé que Él es mi Padre. ¿Se dan cuenta? Eso cambia nuestras vidas. Eso nos permite obedecer a Dios, porque sé que soy su hijo. Me incentiva a querer agradarle en todo.
Me incentiva a buscar su aprobación acerca de lo que yo hago aquí en la tierra. Esto es lo que genera la santificación del creyente. No que el creyente hace lo que quiere, no, quiere agradar al Padre porque sabe que es hijo de Dios. Más que nada, nos motiva a querer ser semejantes a Él, a luchar por su dignidad y honor en este mundo. Hermanos, pueden ver todo lo que fluye en la vida del creyente a partir del momento que el Espíritu Santo lo sella y lo confirma de ser un hijo de Dios. Hermanos, esto transformaría nuestra iglesia, ¿no es cierto? La iglesia estaría llena de creyentes obedientes, agradando a Dios. En primer lugar, todos los creyentes llegarían a tiempo a la iglesia. ¿Por qué? Porque saben que son hijos de Dios y saben que Dios es un Dios de orden. Así que un creyente que ha sido sellado por el Espíritu Santo no puede llegar al culto tarde, porque sabe que eso desagrada a Dios. Y aunque le cueste muchas cosas y tiene que disciplinarse y dejar ciertas cosas atrás, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo ha sellado y sabe que tiene que agradar, quiere agradar al Padre más que cualquier otra cosa. Esta es la diferencia que hace el sello del Espíritu Santo. Así que, hermanos, apliquemos esta primera parte. ¿Tenemos esta plena convicción de ser hijo de Dios? ¿Puedes recordar en tu experiencia el momento que Dios obró en tu vida en tal manera que a partir de ese momento sabías que eres hijo o hija de Dios y esa convicción nunca se ha ido de ti hasta el día de hoy? Si es así, ese tiempo fue el sello del Espíritu Santo. Pero si no tienes esa experiencia, si esta no es tu realidad, lo que necesitas es que el Espíritu Santo haga esta obra de sellarte, de que dé testimonio en una forma tan clara, tan decisiva para toda tu vida, de que tú eres un hijo de Dios. Pero el sello del Espíritu Santo tiene un segundo aspecto que tiene que ver con la seguridad de la salvación. Obviamente estas cosas están muy interconectadas, pero la podemos separar para estudiarlas en mayor detalle. La seguridad de la salvación. Porque si tú preguntas a personas en tu iglesia, hermano, ¿tú estás 100% seguro de que eres salvo? ¿Estás 100% seguro que pase lo que pase, vas a pasar la eternidad en el cielo? ¿Que nada jamás te va a quitar la salvación? Oh, hermanos, hay mucha gente en la iglesia, ¿no es cierto?, que no puede decir eso. Hay muchos creyentes en la iglesia que no disfrutan la seguridad de la salvación. Por eso constantemente están preguntando, pastor, ¿se pierde la salvación? ¿Se puede perder la salvación? La persona que pregunta eso, me parece, es una persona que no tiene seguridad y no tiene esa seguridad porque el Espíritu Santo todavía no ha hecho esta obra de sellarlo para darle 100% seguridad que es salvo. Ahora, tenemos que estudiar esto un poco más detalle y hay que preguntarnos, pero ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? ¿Cómo nos da esa plena seguridad? Bueno, en algunos casos, el Espíritu Santo lo hace, sella al creyente con la seguridad de la salvación en el momento de la conversión, en algunos casos, especialmente cuando la conversión es dramática. La persona a partir de ese momento sabe que es salvo para siempre. Creo que el apóstol Pablo es un ejemplo de eso, ¿no es cierto? Después de su encuentro con Cristo, el camino a Damasco, ese encuentro dramático que transformó su vida. Yo estoy seguro, a partir de ese momento, el apóstol Pablo nunca tuvo una duda de su salvación. El Espíritu Santo lo selló en el momento de su conversión.
Pero en la mayoría de los creyentes, este sello del Espíritu, esta obra del Espíritu Santo que nos da la seguridad de la salvación, es algo que viene después de la conversión. Parece que es lo que Pablo alude en Efesios 1, 13 y 14, cuando Pablo dice, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Cristo, después, como otra experiencia, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo viene posterior a la conversión? Bueno, puede venir también en un momento de crisis. Hay testimonios de creyentes que han estado luchando con algo, quizá luchando con algún área de pecado o luchando con algún área de consagración y han llegado al punto de quiebre, como se dice, donde la persona se rinde por completo a Cristo, un acto de obediencia al Señor. A veces, Dios en su misericordia, en ese momento derrama su espíritu sobre ese creyente y lo sella con esta gran convicción de ser un creyente, un hijo de Dios salvo por toda la eternidad. Y a veces, como es un momento crítico, a veces hay ciertas manifestaciones del Espíritu Santo. La persona puede sentir increíble gozo, euforia, alegría. Puede profetizar o hablar en lenguas. Será lo que el Espíritu Santo le da para hacer. Lo importante no son las manifestaciones. Lo importante es el sello que lo asegura. Tú eres salvo para toda la eternidad. Pero en otros casos, este sello viene de forma tranquila. A veces ni se da cuenta lo que está pasando, hasta que de repente despierta esta realidad que sabe que es salvo. Y esa seguridad nunca jamás se va de su vida. Lo tiene hasta el momento de su muerte. Permite un testimonio personal. Yo conocí al Señor a los 15 años y a los 15 años tuve una verdadera conversión. Descubrí lo que es escuchar a Dios hablándome en las escrituras. Descubrí lo que era Dios escuchándome en la oración. Mi vida cambió radicalmente. Pero me acuerdo unos 3 años después de mi conversión, estuve en una conferencia en Escocia y el predicador tocó este tema de la seguridad de la salvación. Y él hizo la pregunta, hermanos, ¿estás seguro que eres salvo? ¿O será que en algún momento cedes a una tentación y cuando cedes a la tentación, Satanás viene y dice, ya ves, tú no eres creyente, porque un creyente jamás hace eso? Y yo me di cuenta que yo sentía eso. Por un lado, sabía que Dios había hecho una obra en mi vida, pero francamente había momentos que me alejaba del Señor, un acto de desobediencia y sentía, no, un creyente no hace eso. Y Satanás me acusaba. Y el pastor dijo, no, no es bueno que vivas así. Dios quiere darte una plena seguridad. Bueno, al fin de la prédica, yo me acerqué al pastor, pedí un tiempo para conversar con él y salimos a conversar. Y le expliqué. Y él oró conmigo. Y él oró pidiendo que Dios me dé el sello del Espíritu Santo, que de alguna manera él me haga saber a ciencia cierta que yo era hija de Dios. No me dijo cómo hacerlo, no me dijo nada de manifestaciones, simplemente oró por mí y me dijo, Alex, te falta el sello del Espíritu Santo. Bueno, volví a mi casa y eh, volví a mi vida diaria y en ese tiempo me tocó estudiar Primera de Juan. Y algo interesante pasó al leer Primera de Juan cada mañana. Noté en la Biblia que en Primera de Juan varias veces Juan dice, en esto sabemos. Por ejemplo, en esto sabemos que hemos pasado de la luz a las tinieblas, de las tinieblas a la luz. En esto sabemos que somos hijos de Dios. En esto sabemos que amamos, etcétera. Y empecé a marcar en Primera de Juan, cada vez que aparece esa frase, en esto sabemos, en esto sabemos. Y luego notaba cuál era esa característica. Y al subrayar las características, yo me di cuenta, yo soy así.
En esto sabemos que hemos pasado de las tinieblas a la luz en que amamos a los hermanos. Y me preguntaba, ¿amo a mis hermanos en la iglesia? Y sentía, sí, los amo. Y así iba todo primero de Juan. Y saben, hermanos, cuando terminé primero de Juan, yo sentí en mi corazón una tremenda seguridad. Yo soy salvo. Yo soy un verdadero creyente. Y a partir de ese momento, nunca más tuve una duda en cuanto a mi salvación. Dios usó en la lectura de primera de Juan para sellarme con su espíritu, para que yo sepa a ciencia cierta, sin ninguna duda, nunca más, que yo soy salvo. Eso, hermanos, es el sello del Espíritu Santo. Puede venir en varias maneras. La forma que viene es secundario. Lo importante es el resultado que deja. Así que permítame preguntarte, ¿tienes esa plena convicción de que eres salvo por toda la eternidad? ¿Estás completamente seguro que ahora o no importa cuántos años antes que muera, que tú sabes, en el día del juicio final serás salvo, porque el Espíritu Santo te ha sellado? Tú eres el artículo genuino, eres un verdadero creyente, ya eres salvo y nada te va a quitar la salvación. No es un asunto de teología, no es un asunto de doctrina, es un asunto de experiencia, es el sello del Espíritu Santo. Eso es lo que marca la diferencia en el creyente. Pero en tercer lugar, hay una tercera manera en que el sello del Espíritu Santo funciona. Y esto tiene que ver con la evidencia de la salvación. Porque lo que acabo de decir del sello del Espíritu Santo que te da la seguridad de la salvación es cierto, pero es peligroso confiarse solo de experiencias internas, porque lamentablemente hay personas que pueden equivocarse, pueden confundir emociones humanas con la obra divina del sello del Espíritu Santo. Y hay personas que pueden decir, yo sé que soy salvo, pero sus vidas externas lo desmienten. Así que tiene que haber una confirmación externa de que eres salvo, y esa confirmación externa es el fruto de la salvación. Puede ver aquí en la imagen un árbol de naranjas, ¿no es cierto? Ahora, cuando la planta primero aparece en la tierra, el campesino puede decir, bueno, yo sé que este árbol es un naranjo porque yo planté la semilla de naranja. Y él puede afirmar, es un naranjo. Y va creciendo y aparecen las hojas. Y ahora él puede decir, bueno, yo sé que es un naranjo porque tiene esta clase de hoja. Pero la verdad es que aunque esas dos cosas pueden ser ciertas, él plantó una semilla de naranja. Las hojas son de un naranjo, pero lo que te confirma que es un árbol de naranjas, un naranjo, es cuando aparecen las naranjas, ¿no es cierto? Esa es la confirmación final. Aquí no hay vueltas que dar. Aquí no hay ninguna equivocación. Sabemos que es un naranjo porque está cargado de frutas de naranja. Ahora, en el creyente hay algo muy similar. Busquemos, hermanos, segunda de Pedro, el capítulo 1 y los versículos 3 al 10. Nuestras Biblias, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 10. Escuchemos lo que dice el apóstol Pedro aquí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Ok? La salvación es un regalo de Dios. Y Pedro dice, todas estas cosas nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo? Mediante el conocimiento, nuestro conocimiento, de aquel que nos llamó
por su gloria y excelencia, y también por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿De qué está hablando Pedro ahí? ¿Qué es la naturaleza divina? Bueno, es el nuevo nacimiento. Dios eh, ha generado en nosotros, ha creado en nosotros una nueva naturaleza, un nuevo espíritu. Y ese espíritu que nos ha dado es parte de la naturaleza divina. Esta es la salvación. Dios comparte algo de su naturaleza al darnos el nuevo nacimiento. Y Pedro dice, esta nueva naturaleza tiene todo el poder para disfrutar la vida cristiana. Pero miren lo que Pedro continúa diciendo. Eh, Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. O sea, añadid a lo que Dios ha dado, a lo que Dios ha hecho. Dios les ha hecho nacer de nuevo. Excelente. No queden ahí. Eso lo salva, es cierto. Esa nueva naturaleza te salva. Pero tienes que añadir a esa nueva naturaleza. ¿Qué tienes que añadir? Los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Dice Pedro, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Ahora, todas estas cosas, Dios viene forjando en nosotros por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Estos son los frutos del Espíritu Santo. Pero noten que Pedro dice, ustedes tienen que poner toda diligencia. No se trata simplemente de esperar que Dios lo haga. Claro, Dios va a obrar, pero no va a obrar en contra de su voluntad. Ustedes tienen que poner toda diligencia, añadir estas cosas a su vida. Ahora quiero que noten lo que dice en versículo 8. Porque si estas cosas, estos frutos que él ha mencionado, si estas cosas están en vosotros y abundan, como ese árbol lleno de naranjas, el creyente tiene que tener una vida llena de fruto espiritual, no solo dos o tres, llena de fruto espiritual. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, que dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora viene una advertencia, ¿no es cierto? El que no tiene estas cosas, el que no tiene fruto en su vida, es porque tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, vuelve al tema de añadir a vuestra fe estos frutos. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Noten eso. Hagan firme vuestra vocación y elección. Es decir, Dios los llamó a la salvación, ¿es cierto? La salvación es de Dios. Él nos llama a la salvación. Ahora, ¿cómo estar seguro que soy llamado? ¿Cómo puedo estar seguro que Dios me ha escogido? Bueno, tiene que haber estos frutos en tu vida. Y estos frutos tienen que abundar, porque en la medida que abundan, vas a ser firme el llamado de Dios y la vocación de Dios. Y luego dice, porque haciendo estas cosas, no caeráis jamás. Imposible que pierda la salvación cuando vive de esta manera, que es lo que todo creyente tiene que hacer. Y luego dice, porque de esta manera os será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Una entrada amplia y generosa. Hermano, hermana, ¿cómo quieres llegar al cielo? Te pregunto, ¿cómo quieres llegar al cielo? ¿Arrastrándote a las justas llegando antes que la puerta se cierre?
¿Quieres llegar al cielo con pensando, uy, voy a llegar, no voy a llegar, y a las justas llegas? Qué triste eso, ¿no es cierto? Qué triste llegar al momento de morir y pensar, creo que voy a ser salvo, ojalá que sea salvo, y antes de morir clamando, Señor, sálvame, sálvame. Qué triste morir así. Qué lindo morir con una amplia y generosa entrada en el cielo. Los ángeles tocando trompetas, los santos que han ido delante aplaudiendo, porque está llegando al cielo un creyente cargado de fruto espiritual. Aquí no hay vueltas que dar, aquí no hay ninguna duda, casi ni es necesario el juicio final. Es tan obvio, aquí hay un creyente. Dios lo ha llamado a la salvación y él ha confirmado el llamado una y otra vez, añadiendo a su fe todas estas cualidades de la vida cristiana. Hermanos, el Espíritu Santo es lo que quiere hacer en nosotros. Y la seguridad de la salvación viene de esta manera. El creyente que se ocupa de su salvación con temor y temblor, como afirma Pablo, disfrutará una poderosa obra del Espíritu Santo en su vida, creando fruto espiritual, creando ministerio espiritual que evidencia a todos y a sí mismo la realidad de su salvación y confirma el sello interno del Espíritu Santo. Hermanos, esta es la tercera manera que el Espíritu Santo nos sella. Él produce en nosotros el querer y el hacer. Él nos motiva a ocuparnos de nuestra salvación. Y aunque el mundo que nos rodea nos quiere engañar y distraer y ofrece muchas cosas, el Espíritu Santo obra en tal manera que tienes una claridad de visión, una claridad que el mundo no afecta, la carne no afecta, vas corriendo hacia la meta, tu vida cargándose de fruto espiritual y el Espíritu Santo te sella. Estos frutos externos confirman esa seguridad interna y confirman el testimonio del Espíritu Santo a mi testimonio. Y el resultado es un creyente 100% seguro que es un creyente, que está avanzando en la vida cristiana. Y todo el mundo puede dar fe. Aquí hay un verdadero creyente. Albert Barnes dice lo siguiente. Pablo afirma que el creyente es sellado, todo creyente es sellado. Esto significa que el Espíritu Santo es concedido al creyente para confirmarlo como un hijo o una hija de Dios. Por medio del Espíritu Santo los regenera, los santifica y genera en ellos sentimientos, esperanzas, anhelos, que son la evidencia de ser aprobados por Dios, de que son sus hijos, de que su esperanza es cierta, que su redención y salvación son cosas seguras. Se trata de esta obra común del Espíritu Santo, común porque es para todo creyente, en el corazón humano, produciendo arrepentimiento, fe, esperanza, gozo, conformidad a la voluntad de Dios, el deseo de orar, alabar a Dios y todas las virtudes cristianas. Estas son las evidencias de que el Espíritu Santo ha renovado el corazón y el creyente ha sido sellado para el día de la redención. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos viviendo de esta manera delante de Dios? Permítame una ilustración para indicar de qué estamos hablando. Imagínate, un hombre rico adopta como heredero a un chico de un barrio pobre de la ciudad. El hombre rico tiene un nivel alto de cultura, él tiene buenos modales, al asearse, al comer, al hablar, es un hombre culto. El chico del barrio, ¿cómo es? Descuidado, mal presentado, pésimos modales, porque ha crecido en un barrio pobre. Ahora, este hombre rico lo adopta para ser su hijo.
A partir del momento de la transacción legal, ese niño pobre ya es heredero, ¿no es cierto? Pero si no cambia su vida, la gente va a creer cuando él dice soy un heredero, no lo va a creer, ¿no es cierto? Si sigue viviendo como vivía antes, con malos modales. ¿Qué es lo que ese niño tiene que hacer para ser congruente con la adopción del hombre rico? Ese niño tiene que aprender poco a poco a asearse bien, a vestirse bien, a hablar bien, a comer bien en la mesa, etcétera, etcétera. Ahora, esas cosas no lo hacen más hijo, simplemente confirman que es un hijo, que es el heredero de este hombre. Lo confirma a la gente que lo rodea y lo confirma a él también. Yo sé que este hombre me ha adoptado y soy su heredero porque mira cómo él me ha ayudado a cambiar. Mi vida es totalmente diferente. Yo sé que soy su heredero. Lo triste, hermanos, es que hay demasiada gente en las iglesias que no han cambiado mucho, que tienen todavía orgullo, resentimiento, mentiras, engaños, celos, envidias, irresponsabilidades, chismes, etcétera, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿son o no son hijos de Dios? La verdad, solo Dios sabe, ¿no es cierto? Solo Dios puede saber, pero no está bien. Y esas personas no gozan la salvación. Y no gozan la salvación porque ellos no están seguros de ser salvos o no. Y no están seguros de ser salvos o no porque no hay la evidencia externa en sus vidas de que son salvos. Quizá la mayoría no son salvos. Entre ellos podría haber algunos que son salvos, pero no están seguros porque no están trabajando a su vida cristiana. Y la razón por la cual no están trabajando a la vida cristiana es que no han buscado el sello del Espíritu Santo. Por eso la iglesia no es eficaz. Este es el gran problema, hermanos. ¿Cuánta falta hace a la iglesia, a los creyentes, el sello del Espíritu Santo? Y eso nos lleva al ir terminando, hermanos, la gran responsabilidad que todo creyente tiene de buscar el sello del Espíritu Santo. Cuando aprendemos que existe este sello del Espíritu Santo, tenemos que buscarlo de todo corazón. No debemos conformarnos con simplemente pensar que somos salvos o esperar que somos salvos o bueno, me dicen que soy salvo. No, tienes que tener algo mucho más cierto que eso y es el sello del Espíritu Santo. ¿Cómo nos sella? ¿Cómo es esta experiencia? A veces el Espíritu Santo sella al creyente repentinamente. Mientras escucha un sermón o lee la Biblia o medita sobre una promesa de Dios, al instante el poder del Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos sella, concediéndonos una increíble convicción de que somos hijos de Dios. Pero en la mayoría de los casos es una obra paulatina. El Espíritu Santo nos va enseñando poco a poco la realidad del pecado que mora en nosotros, lo engañoso que es el corazón, las estrategias que Satanás usa para atacarnos, las diversas providencias que Dios usa en nuestras vidas. A veces somos tan lentos en aprender, nos cuesta, nos lleva años para aprender estas cosas. Y de esta manera, al pasar los años, por fin alcanzamos una firme convicción de la verdad del Evangelio. Pero podría ser mucho más rápido si nosotros buscáramos de todo corazón. En tiempos de avivamiento espiritual,
este proceso avanza mucho más rápido. El Espíritu Santo se manifiesta, gente convertida radicalmente y son sellados por el Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia es fría, como temo hoy en día, muchas iglesias lo son, este proceso es mucho más lento y parece no avanzar en un grueso de creyentes. Por eso tenemos que anhelarlo, tenemos que pedir al Señor, tenemos que vivir en santidad, tenemos que promover el reino de Dios. Estas son cosas que nosotros debemos hacer. Y en la medida que lo hacemos y pedimos a Dios, séllame con tu Espíritu Santo, haz que tu Espíritu Santo haga esta obra de sellarme. Dios puede hacer algo tremendo en tu vida que cambia sustancialmente tu vida cristiana. Hace muchos años, en el año 1840, este hombre Octavius Winslow escribió una obra muy interesante sobre el Espíritu Santo. Escuché en dos citas de este hombre. Estoy plenamente convencido que mucha de la oscuridad espiritual que existe en la iglesia hoy, qué terrible eso, ¿no es cierto? Mucha de la oscuridad espiritual que existe en la iglesia hoy se debe a la carencia del sello del Espíritu Santo. Y lo detalla. La falta de consolación espiritual, creyentes desanimados todo el tiempo. La piedad atrofiada, creyentes carnales. Las dudas y temores que nos asedian como creyentes. La debilidad de nuestra fe. El poco conocimiento de Cristo. La condición enfermiza de nuestras almas. Las dudas que muchos miembros de la iglesia tienen acerca de si son aceptados por Dios o no. Todo eso, esa debilidad espiritual, se debe a la falta de ser sellados por el Espíritu Santo. El problema, dice él, es que hemos quedado satisfechos con las primeras impresiones que la conversión produjo en nosotros. Hace 20 años me convertí y he quedado satisfecho con eso. He quedado satisfecho con lo poco que aprendimos de Cristo en ese tiempo, con una convicción demasiado ligera de ser perdonados por Dios. Por eso no es ninguna sorpresa que hemos quedado estancados en la vida espiritual, que a lo largo de nuestras vidas hemos sido asaltados por toda clase de dudas acerca de la salvación. Estos temores innecesarios no nos permiten alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo. No hemos llegado a ser hombres y mujeres perfectos y maduros. No hemos alcanzado todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Poder de lo alto en nuestras vidas, falta más evidencia de ese poder. Y en parte es porque no hemos tenido la experiencia de ser sellados por el Espíritu Santo. Pero volviendo a esta analogía, para que el implemento pueda dejar la huella que es el sello, ¿cómo debe ser la cera? Si la cera es dura y aplicas este implemento, no deja el sello, solo rompe la cera. La cera tiene que ser suave. El Espíritu Santo tiene que suavizar nuestras vidas para que Él pueda dejar su huella en nuestras vidas. Lo que dice Pablo, ¿no es cierto? 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿Y quién lo hace? Es el Espíritu del Señor que lo hace.
El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y si dejamos que Él nos selle, lo que va a pasar en nuestras vidas es que la imagen de Cristo se va a notar en nuestras vidas, en todo detalle. Cada aspecto de Cristo se va a ver en mi vida cuando el Espíritu Santo sella en mi corazón y me da estas evidencias de ser un verdadero hijo de Dios. Lo lindo, hermanos, es que este sello no puede ser borrado. Una vez que ha sido sellado por el Espíritu Santo, ese sello queda para siempre. Y ese sello nos concede protección espiritual, protección hasta físico. Y pueden notar esos pasajes en la Biblia. Porque cuando Dios, el Espíritu Santo, nos ha sellado, Satanás no puede tocarnos, a no ser que pida permiso explícito de Dios. Como Cristo dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte. Tuvo que pedir, porque en alguna manera, aún antes de Pentecostés, Pedro tenía algo del sello, quizás no todo completo, pero aún antes, cuanto más como creyente. Por eso cuando Herodes quería matar a Pedro, Pedro estaba durmiendo en la cárcel, ¿no es cierto? Durmiendo en la cárcel, la noche antes de morir, por este sello en su vida. Él sabía que no iba a morir. Cristo había prometido, iba a vivir una larga vida. Y el sello del Espíritu Santo en Pedro le permitió dormir tranquilo esa noche. Hermanos queridos, les dejo a su consideración esta doctrina, el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, pidiendo que cada uno pueda tener esa experiencia buscándola del Señor de todo corazón. Luchemos, hermanos, hasta conocer a Cristo profundamente, que la imagen de Cristo se pueda notar en nuestras vidas. Padre Celestial, gracias por la lección en esta oportunidad. Quiero pedir, Padre, que cuando los hermanos y las hermanas escuchen, que cada persona experimente la presencia y el poder de tu Espíritu en sus corazones, tocándolos profundamente, dándoles un anhelo de tener esta obra del Espíritu Santo en sus vidas, dándoles la convicción de ser hijos de Dios, la seguridad de la salvación y todas las evidencias externas, el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Haznos, Señor, creyentes, eficaces, que marquemos una gran diferencia en nuestras iglesias, que seamos hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo, una bendición para la iglesia que asistimos cada domingo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Y ahora espero sus preguntas si quieren hacer acerca de esta clase. Que Dios les bendiga.